Gente, vamos a ver este video que Cristian Castillo atendió al ex marido de Pampita, se cruzaron, debatieron en un streaming y la verdad le dieron un paseo, así que vamos a ver lo que estuvo bueno. Por eso, ¿Cuál sería el tema impositivo? que no declaró como el 50% de los argentinos. No, el pero 50% de la economía. Cuando uno es Cuando vos sos funcionario funcionario público, cuando uno es tenés que funcionario declarar. público se Salvo que vos no somete. hayas declarado cuando era funcionario Cuando uno es público. funcionario, Habrá estado mal asesorado, pero no quiere decir que haya sido producto de la corrupción. Yo no me apuraría. ¿En qué sentido? Porque lo atribuimos a un hecho de corrupción cuando en realidad tuvo 30 años de un paso por un sector privado asfixiante y por ahí se trata de un tema impositivo en un tema de corrupción. ¿Por qué sacamos conclusiones tan pero apresuradas? vamos paso por paso. Sí. Llevar a la señora a Nueva York no corresponde. Viajar como si fuera un privado a los carnavales en este vuelo con un amigo y donde las facturas no aparecen o si aparecen tan confusas. Esa es la historia de la economía de la Argentina. Ahora, en el marco de Pagano Investiga, que lo podría haber resuelto primero la justicia antes que la diputada, un domicilio que no está registrado, ¿no? No, no está en su declaración jurada. Que no está en su declaración jurada. Sí, y la con- casa de country en la Dos casa de Cuadras. country. de mínimo la ley de ética pública, de mínimo Acá está la casa. hay infracción Pero- a la ley, de mínimo. Ese auto sí lo tiene declarado. Este auto Sí. está declarado. Sí. Bueno, Y otro más. Esto está y declarado. no hay gana ningún 3 problema. millones de pesos por mes. Pero no Y lo vi en un caso perdón, de y con el corrupción, en un agravante caso de que evasión. este señor Gandillo no es solamente un amigo. Es un periodista, Es un productor periodista de la televisión pública. Sí, es decir, es un que proveedor cobra. del Estado, proveedor del Exacto, es un proveedor del Estado. Sí, hay un punto en común, incluso en esto con. O sea, tampoco beneficia el vínculo con Y Grandillo. la TV pública depende de la jefatura de gabinete que Exacto. era Adorni. Exacto. Claro, aparecería el tema de dádiva. Sí, Ahí ¿no? dádiva, O sea, ¿no? si lo pagó Bueno, Grandillo, es dádiva. Exacto. O sea, hay dos temas vinculados. conflicto de Dádiva por un intereses ahí lado, también. enriquecimiento ilícito por otro, porque lo que él cobra, digamos, en blanco, primero, Bueno, pero- en el puesto que tenía de vocero y luego en la jefatura de ¿y si gabinete. y si él dice, che, tengo de cuando tenía actividad privada? Salvando los pero no lo números. declaró. Salvo que no esté declarado. No lo declaró. Para que vos entiendas, para que la gente entienda, salvando los números, porque es otra escala de números, Sí. es por lo que en algún momento lo condenaron a Jaime. Ah, ¿Te acordás? Que usaba el avión que era de Cirigliano, que usaba un avión Sí. de un proveedor. A Ricardo Jaime. sí, en Por otra el delito de escala, dádiva, en otra claro, escala. en una escala. Sí, claro. Pero Pero Roberto, la casa ¿puedo en el puedo country. reafirmar una Sí, idea? sí, porque O sea, Roberto dice que no. ¿Qué sé yo? No, yo no digo que no. Yo digo que uno es inocente hasta que se demuestre No, lo contrario. claro. ¿no? Pero Estamos de viste acuerdo. que acá está y, lento acá, en y acá hay dos Argentina. temas. Uno, que es debatible y entiendo causó mucha incomodidad por sobre todo por lo que él representaba, que fue ahora llevado a su mujer en el avión presidencial. Pero eso de protocolo diplomático. Él como jefe de gabinete podía llevar a la mujer, así como lo podía llevar el canciller o un vicepresidente o un mismo presidente. Sí, lo que pasa, Entonces, Roberto, es que contradice la normativa que él mismo firmó y presentó. Porque no tenían que ir coincido. familiares, ¿no? Está bien, ¿Qué sé yo? pero Hasta si querés algo más moral que por eso, y jurídico. ni siquiera pero es está. un delito. Y el segundo aspecto, repito, Adorni tiene muchos años del sector privado. Por ahí es un tema Todos. impositivo. ¿Cómo? Todo ¿Cómo privado. Bueno, por impositivo? eso. ¿Cuál Salvo- sería el tema impositivo? Que no declaró como el 50% de los argentinos. No, el pero 50% él- de la bueno, economía. Cuando uno es Cuando vos sos funcionario funcionario público, cuando uno es tenés que funcionario declarar. público se Salvo que vos no hayas somete. declarado cuando era funcionario Cuando uno es público, entonces funcionario estás acostumbrado, público pero si no, se la gente tiene que somete a declarar. más exigencia que un privado. Coincido. ¿Vos cuando Yo fuiste, entiendo, cuando fuiste funcionario declaraste todo? Obviamente. Bueno, entonces... entonces yo, a habrá ver, estado mal asesorado, pero no quiere decir que haya sido producto de la corrupción. Eso es lo que estoy diciendo. No, yo digo, no si el- necesariamente a producto de ver, la corrupción. si Cambió el fuertemente modelo el nivel es de la vida. evasión, para este presidente el contrabando y la evasión no es delito. Ya lo dijo varias veces. Bueno, Está entonces, la ley de de- inocencia de fiscal, esa- perdón, Está la ley de inocencia fiscal Bueno, que, por que eso, perdona... por eso. Teniendo en cuenta eso es entendible que piensen así. Ahora, hay una ley que es la ley de no es ética que pensemos pública. así. Hay un tema de que fue tan asfixiante durante tantos años el peso del Estado sobre quienes trabajamos Pero no tenía que ese- llegó al 50% de los Pero no es argentinos. así. La Acá estamos hablando de un informalidad caso puede de una tratarse- persona que se Pero enriqueció. puede tratarse de ese tema. No, pero de acá esa estamos en un cuestión. caso de una persona que en el sector privado le fue bastante mal. Era bastante pobretón, clase No, media ima- baja. pero ¿cómo va a y ser? se enriqueció fuertemente en el sector público. No estoy seguro. O sea, es el caso No, opuesto al que decís vos. Pero ¿por qué Es decir una- que era pobretón? Yo no. Bueno, porque no cambió lo drásticamente consigo. su vida. No, Se lo mudó, veo. vivía en Parque Chabuco. Yo vivo en Parque Chabuco, a muy pocas cuadras donde vivía Adorni, supuestamente. Pero tampoco Un era barrio un- de clase media tampoco baja. era un- Ahora vive en un country. No tengo ni idea de dónde viene. ¿Qué No lo pasó? conozco, lo Pero, conozco de Roberto, cruzarlo. ¿qué pasó No lo en estoy el- defendiendo. Estoy pero- diciendo no lo acusemos con el Pero dedo la pregunta todavía. es, ¿qué pasó en el medio entre qué pasó de vivir en Parque Chabuco cerca La de mi función casa a un pública country? pasó. ¿Sabes qué pasó en el medio? Se hizo funcionario público. Claro. O sea, que es un caso... Pará, o sea, lo dice
dicen ustedes, lo dicen ustedes tres porque conocen mucho el tema o Hacemos lo de la ¿Puedo? vez anterior que estuvo con una conducta ¿Puedo? pésima. Una pregunta, tampoco era un indigente. Claro. Pero No, pero no tenía una pega un No se iba, salto. no, pero no podía irse de Punta del Este en un avión privado de Pega- vacaciones. no, Eso es pega- para cualquiera, no, no es para lógico. cualquiera A eso. ver, pero eso Perdón. no es un problema que opinemos nosotros. Él hizo una declaración jurada Claro. de los bienes que tenía, los ingresos y todo. Y cuando Entonces, entras al Estado tiene que ser impecable eso. eso es fuertemente contradictorio, no solo con las condiciones de vida previas a las que va a tener después, muy llamativamente, porque un año y pico después de estar en la función pública pasa de un departamento comprado a crédito, donde el lugar donde él trabajaba dice que se quejaba siempre, que llevaba justo para pagar la cuota, Esta etcétera, casita es hermosa, a me la encanta. situación de una casa en el country de más de 250 Pero hago una mil pregunta, dólares. ¿está Y un fin de semana confirmado? de largo. Porque Es yo un vuelvo a cambio repetir, grande. también aquí hay Y una... apagarse de aviones Igual privados. hay ustedes que son políticos, están todos en falla, porque hay órganos de control, pero ustedes también tienen que estar atentos, porque salvo cuando hay una vendetta o una interna, mirá lo que es este hermoso lugar. Nadie sabía que el jefe de gabinete tenía esta casa y que no estaba inscripta como corresponde, declarada. Y que la descubren porque en el papelito ese del chusmeaje de las expensas, donde está quién debe, quién no debe, aparece el nombre de la señora. Porque ustedes los políticos no miran este tipo de cosas. Yo te O voy lo a- hacen para no pisarse el poncho y como apareció ahora la señora Pagano, que Yo está en te- disgusto te- con el otro, ahora tú dices, ¡ay, qué barbaridad! Pero nadie se dio cuenta. Te voy a aclarar algo. A ver. El año pasado, en ocasión de determinadas declaraciones juradas patrimoniales que todos tenemos que presentar en la función pública anualmente. ¿Una vez por año presentás? Sí. En la Cámara de Diputados, bueno, los sobres están cerrados. Vos presentás la declaración y es formal. Recurro a la Oficina Anticorrupción y denuncio, digamos, pido que se evalúe una declaración jurada patrimonial de determinado funcionario y me dicen que eso correspondía a la Cámara de Diputados porque era diputado o diputada, para no especificar. Entonces, la oficina... Ahí está, mira, la señora, La lo que pagó, oficina... casi 700 lucas. Bueno, chico. por eso, ¿sabés cuál es el tema? Que esas ¿Cuál? declaraciones juradas patrimoniales son papeles que se presentan y quedan en sobres cerrados. Nadie controla. Y nadie controla. Igual. ¿Sabés cuándo controlan? Cuando salta en la prensa, ahí recién controlan. Bueno, entonces no tiene el más mínimo sentido porque no es serio. Porque yo presento una declaración jurada donde no pongo nada y si no me investiga algún diputado, colega Pablo, o opositor que está molesto por algo, nadie me va a Se decir. robaron Acá, todo. acá Es lo un que hay desastre el es sistema. la visión de que iba a tener impunidad para hacer cualquier cosa. O sea, para que después de haber dicho que los familiares no podían ir en los viajes, ir con su mujer, ir a una suite de $5.000 la noche, decir que él se estaba deslomando, ofendiendo a todo el pueblo argentino, que verdaderamente se desloma, y él decir, pobrecito yo que me deslomo, tengo el derecho a hacer todo eso. El jet privado que va a Punta del Este con facturas cuanto menos dudosas o truchas, Sí, por Roberto, ahí decirlo de otro modo. no pudo justificarlo. Y no puede pero- justificar la casa en el country. O sea, es todo un combo Pero no pudo un poquito justificarlo, peculiar, ¿no? lo citó la justicia, tiene que declarar en algún... Hay tres causas. Pero que arranque la causa, Roberto, cuando lo Roberto, llamen a declarar, Yo entiendo justificará a y se ustedes y defenderá. los entiendo a ustedes. Yo lo que digo es que acá el gobierno de Milei llegó para poner la vara muy alta. Así es. Y habló de casta, habló de ratas con el tema de los diputados. Entonces, a ver, acá no estamos diciendo de que es la única presunta persona que se enriqueció con la política. Cristina Fernández está presa, condenada a 6 años, con 2 causas por delante, Sí, que la son puede llevar sumarios hasta de el la final de banda. su día a prisión, por también haber pasado de una realidad de una hija de clase media a tener la fortuna que han tenido los Kirchner, por ejemplo. Obviamente que la magnitud es diferente. El tema es que este gobierno llegó para meter la vara altísima contra la casta política. Y el señor firmó. Muy alta, ¿no? Porque también tuvo Libra. Sí, Antis. y en relación, pero Mariano, La vara. ¿puedo decir algo en relación a lo que dijo Mariano que es importante? Sí. Tenés razón. Y la sociedad argentina está harta, y coincido. Ahora, por las dudas, lo digo, no castiguemos a las ideas por los hombres. Una cosa son los hombres, otra cosa son las ideas. Por para que no supuesto. se confundan. No, Que no, una cosa es el estamos- proyecto y el estamos- rumbo que estamos tomando. Eso es otra y cosa, que es- podemos coincidir o no. ok. Yo lo que te digo es que acá el gobierno puso la vara muy alta, salió Adorni a decir no más cosa, austeridad, motosierra, y terminan obnubilándose con el tema del palacio, de la alfombra roja. Se suben a un avión
privado. Nosotros nos estamos olvidando que de viajes al exterior el presidente en lo que va de su mandato gastó ya aproximadamente 4.200.000 dólares. Pero es gastar. ¿Sabés que hablé con un economista y me dijo, permitime que aclare algo. Porque me dijo, los presidentes viajan, el generan 40% negocio. de esos viajes no es en función ni Son representación privados, del Estado. para él. Exactamente. Que fue a Entonces, Hungría. me parece fue una que gestión de nosotros Estado. Bueno, estamos está mal, perdiendo, entonces. esto de la austeridad, la transparencia Sí. y todo eso que bien señalan ustedes, que eran banderas que venían contra los que Exactamente, éramos hay que casta, terminarlas. resultó que era verso. Esto es lo que a los argentinos hoy los agobia, los cansa, que son más de lo mismo. yo No sé si viene son ni versos, además la no sé si son comparación versos, con que el estás gobierno equivocado, anterior no Pablo, sirve. no digamos que es verso, pero porque Roberto, ahí está el los problema. desencanta. No digamos que es verso. ¿Qué cosa? O sea, digamos que si en su defecto uno del equipo se equivocó. Y pero no es lo mismo. A ver, No, ¿qué es doble uno discurso? del Doble equipo, discurso. ¿Ustedes se no, acuerdan? no, ¿Se acuerdan? viene Español, viene el caso ¿Se acuerdan cuando Andrés, Milei viene sorteaba el Libra, sueldo? viene A ver, Libra de donde uno, está de el uno, presidente en de el uno, medio. Paulo, Pero no es un cuando... caso de corrupción. de uno ya No, es delito, Libra. Pero bueno, no es pero corrupción, es delito, no es corrupción. De a uno, Ah, no es Una corrupción. sola cuestión. de a uno que es domingo, tranquilos. ¿Se acuerdan cuando Milei sorteaba el sueldo? Sí. Bueno, ¿cómo vivía? Decían que ganaba, fue publicado creo que en La Nación de hoy, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos una parte de sus ingresos? Le paga Novelli. O sea, todo bien, te paga $4.000 Novelli. 2.000 le pagaban. Sí, 2.000 a él y 2.000 a Karina. Supuestamente. 4.000 pagaba. Todos los meses. Entonces, acá hay todo un modus operandi que una vez que llegaron al Poder Ejecutivo lo siguieron utilizando pensando que tenían impunidad para cualquier cosa. Nosotros tres en la Comisión Libra. Los tres fuimos parte de la Comisión Investigadora y vimos muy bien cómo lo hicieron dejando todos los dedos marcados. Sí, Pero sí, hay sí. un tema Bueno, que ahora- es ahora cultural. pensando que tenía Pero impunidad, vamos a hablar un bueno. poquito también de economía y del momento, porque hay una gran contradicción entre el 4.4 de crecimiento, sectores que andan y que vuelan, y sectores que están por el subterráneo, y sectores donde no arranca absolutamente nada. Vamos a hablar con Damián Dipache. Pero cierro primero tu concepto. No, lo que digo es que los que venimos del sector privado tenemos la vocación de seguir con una pata en el sector privado porque es mantener una pata en la economía Bueno, real, pero en la cuando vida sos real. público, Entonces, es funcionario verdad. público, no hay nada Pero privado, el seteo de los que venimos del mundo privado es distinto al seteo de los que tienen los que vivieron toda su vida del Estado. Con lo cual, siempre estamos enganchados un poco con lo que es la actividad profesional Exacto. de cada uno. Entonces, Exacto. hay que entenderlo de otra manera. No es Exacto. el mismo juicio Quiero que uno ir puede hacer. a un tuit del ministro, pero esta Argentina, ¿sabes por qué nunca va a avanzar? Porque siempre un mal ejemplo lo queremos justificar con otro mal ejemplo. Entonces ahora, Mónica plantea, Milei gastó 4 palos 200 en un montón de viajes que no tienen que ver con el país propiamente dicho, sino con cuestiones personales, y me mandan. Entre el 2019 y el 2023, la querida Cristina viajó 194 veces a Santa Cruz con el avión presidencial. Gastando $30.000 cada semana, gastando 5.200.000. Así es. Esto estuvo pésimo. Y la Pero coalición cívica lo denunció el eso. tema es que un mal ejemplo no justifica otro. Porque si no pasamos, viste, che, como lo hizo aquella, lo puede hacer este. Es tapar una Y no- manada de elefantes, como y es el no- dicho. Y no tiene sentido, Sí, ¿no? claro. Bueno, a ver, tuit de el ministro de Economía, Luis Caputo. Lea, por favor, amigo. Sí, la economía creció 4,4 en 2025, el PBI creció 4,4 interanual, en 2025 dice Vilota con la suba de 16,4 en la inversión, Sí. 7,9 en el consumo privado y 7,6 en las exportaciones, son las principales variables del PBI esas. En el cuarto trimestre del año pasado, el PBI se incrementó 0,6%, desestacionalizado respecto al trimestre previo y 2,1 en relación al mismo trimestre del 2024. Claro, que todo- Continúa todo con un verde, desglose de la cifra de el crecimiento del último año conforme indicó el INDEC. Un crecimiento que, dicho por el mismo gobierno, está muy empujado por 2 o 3 sectores. Él dice, mira, 12 de 16 sectores de actividad registraron subas respecto del año 2024. Pero Sí, preguntémosle al pero señor hay Dipache. 2 o 3 que han crecido mucho para Exactamente. motorizar esa suma en la Agricultura, torta. ganadería, casa y ese que como es, silvicultura y bueno, construcción, él dice que para arriba. Lo saludamos a Damián Dipache. Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Bien? Yo sabés que como todos los argentinos, escucho a los que creen que estamos en Calcuta y los que creen que estamos en Suiza. 4,4 de crecimiento, sectores para arriba, sectores para abajo, número creciente de desempleo y números que marcan una caída en la confianza del gobierno, pero números que dicen el 74% de los argentinos sostienen que la oposición no saca al país adelante.
una mezcla brutal para tratar de entender algo de economía como entendés vos. Qué buen resumen hiciste. Déjame dividirte en dos el crecimiento del 4,4%. A ver. Es la primera vez después de 2 años que Argentina crece en términos reales, porque venía de 2 años de caída. Argentina termina con un PBI de 220.000, 230.000 millones de dólares. Y hacemos esta radiografía. Primera etapa del año fue muy buena. Según último trimestre del año, desaceleró ese crecimiento a pesar de que termina creciendo en términos interanuales. Exactamente, suba de tasa, muy complicado mercado doméstico, sobre todo comercio e industria. Primer trimestre del año tenés todavía situación complicada en esos dos sectores, que es más mercado doméstico. Bienes transables, estamos hablando de agroganadería, minería, energía, servicios de economía del conocimiento, volando y tracciona fuerte el crecimiento por ahí. Mostraste otra cuestión respecto de el desempleo. Esta semana se dio a conocer desempleo subiendo, no compensa cuentapropismo, autónomos, monotributo, y hay una incógnita hacia adelante porque depende mucho de inversión privada local, que hasta ahora estamos viendo más inversión extranjera directa por RIGI, y veremos si modernización laboral y RIMI, que es el régimen de incentivos a las medianas empresas, genera algo de incentivo. Para aquel que tiene capacidad instalada todavía muy baja, difícil lo genere, ¿no? Bueno, después está la otra parte política, que esto le pega a la mayoría de ustedes. El 74% de la gente cree que no están en condiciones de tomar las riendas a futuro y, no sé, buscará un outsider o no sé cómo será la historia. ¿Cómo ves la economía, vos, Roberto, que sos un hombre de negocios? Creo que claramente hay una transformación en la matriz productiva, y los que sepan acomodarse y reinventarse van a aprovechar este crecimiento de la Argentina, y los que no van a tener problemas. ¿Y los empleados cómo hacen para no perder empleo? Porque la minería da poco empleo, lo energético da poco empleo. No, da poco empleo, pero para la Argentina es muy significativo. Son miles de puestos de trabajo. O sea, son inversiones que van a generar un cambio para la Argentina importante, y sobre todo en las provincias donde se instalen. Lo que creo es que, como lo dijo Damián muy bien, hubo un sacudón muy fuerte en septiembre. Eso hizo retroceder una perspectiva de crecimiento que tenía Argentina. Para que tengas una idea, el M2 en ese momento se volcó en un 50% en dólares. O sea, hubo un descreimiento de la economía y el crecimiento de la Argentina. Bueno, la gente previo a la elección compró ¿cuánto? Más de 30.000 millones de dólares. Bueno, por eso, ¿no? El 50%, el M2 es transacciones y depósitos, es un poco la demanda de dinero. Cayó en 50% la demanda de dinero en ese momento. Miedo. O sea, nadie quería tener pesos en el bolsillo. Mónica, ¿cómo lo ves vos? No, nadie tiene pesos en el bolsillo, en eso estamos de acuerdo. Los argentinos, ninguno tiene, por lo menos los asalariados y la clase media no tiene pesos en el bolsillo. Y no los tiene en el colchón tampoco. Digamos, en ese contexto y en esa descripción tan auspiciosa, yo no soy economista ni ambiciono serlo. Lo que veo es un empobrecimiento de la clase media como hacía años no se veía. Hablo desde el conurbano bonaerense, hablo desde esa realidad de todos los días, hablo desde el empobrecimiento del que trabaja. Gente, gracias por ver el video hasta acá. Les agradezco el apoyo al canal. Si pueden comentar o poner me gusta, estaría bueno, pero no es obligatorio. Quería hacer una reflexión acá sobre el final del video, que por eso, si quieren, sáquenla. Yo lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y porque quiero. Si no les gusta, no hace falta que me puteen a veces como hacen en los comentarios, sino no mirarla. Pero bueno, la cuestión es que quería hablar un poquito de esto, de que posiblemente lo que más vaya a quedar de Milei, además de cierre de pymes, cierre de empresas, pero bueno, más allá de todo ese desastre que va a dejar, una de las cosas que más va a quedar, yo creo, es el tema de la deuda, de toda la guita que están prestando, que quizá parece como que Estados Unidos interviene en el compra pesos, interviene en el mercado, hace bajar el dólar, y que eso es un poco gratis, ¿no? Parece, por cómo se dice, no sé, por cómo reaccionan algunos periodistas y algunas personas, digamos, en general, como que la reacción pareciera como si eso fuera gratis, y obviamente que está dentro de un paquete. Peor de todo es que ya te vas dando una idea de que no es la historieta de es de acá y con esto saneamos la deuda de allá. Ponele que con la otra deuda sirvió para sanear algo un poquito. Ponele, ¿no? Bueno, esta ya la están usando para intervenir. O sea que esa guita se está usando. Esa plata no queda en ningún lado, no va a ningún lado. Y bueno, sí, eso yo creo que es una de las cosas. Por eso empezaba con esto, que más se va a recordar cuando
tipo, en 2, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. Lo que más para mí va a quedar de Milei, más allá de todas sus locuras y dichos. Yo creo que más va a quedar eso, ¿no? El tema de la deuda, todo ese tema, la destrucción de algunos sistemas productivos, todo eso que ya vemos, cierre de pymes, de gente que probablemente ya no quiere invertir más en ningún lado. Pero bueno, de alguna forma después hay que sacarlo adelante. Pero bueno, gente, gracias por el apoyo al canal. Esperemos que siga todo bien. Vamos a ver qué pasa con las elecciones.